A ver, una empresa de repente, ya, una clínica privada de salud, ¿no? Si yo voy a esa clínica, pueden hacer excepciones, pueden modificar, pueden adelantarme citas, pueden cambiarme horarios, ¿no? ¿Por qué? Porque es decisión directamente de la clínica, ¿no? Ya si hablamos del financiamiento, ya nosotros sabemos que el sector público, que el sector público es financiado directamente por el Estado y que principalmente el sector público, su financiamiento principal viene de los impuestos. ¿Ok? Impuestos que pagan cada uno de los ciudadanos, impuestos que pagan las empresas, ahí tenemos lo que son las rentas, ¿no? La renta de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, que pagan desde los ciudadanos que trabajan hasta las grandes empresas. Y de ahí viene el principal ingreso del sector de las empresas públicas. ¿Ok? Así que ellas económicamente dependen del Estado, a diferencia del sector privado que no, que estas obtienen su financiamiento a través de accionistas, préstamos bancarios, inversiones, ¿no? Que ellos generan su inversión, su financiamiento por ahí, ¿no? Es decir, tienen un financiamiento propio. Entonces, hasta acá nos podemos ir dando cuenta que entre el sector público y el sector privado, una de las principales diferencias es que el sector privado tiene, podríamos decir, mucha más independencia que el sector público, ¿no? Ahora también, si es que de repente podemos enfocarnos un poquito en la meta principal de cada uno, la meta principal del sector público va a ser proporcionar servicios a los ciudadanos. Su meta principal es satisfacer a los ciudadanos a través de estos servicios, a diferencia del sector público, del sector privado, que su meta va a ser rentabilidad, ¿no? La mayoría de las empresas del sector privado, su principal meta, su principal objetivo o su razón de ser es generar utilidades, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen estos sectores para poder generar utilidades? Muy fácil, muy sencillo, ¿no? Simplemente agarran y para poder generar sus utilidades, ellos simplemente agarran y buscan satisfacer alguna necesidad del cliente a cambio de algo. Y ese algo que va a ser dinero, ¿no? A diferencia del sector público, que su meta, su objetivo es satisfacer esa necesidad a cambio de nada. Y es que mientras el sector privado, su principal meta es obtener ganancias, el sector público no. El sector público no trabaja en base a poder obtener ganancias, a tener rentabilidad, ¿no? Incluso cada fin de año por ejemplo, en el sector público se aplican sondeos, encuesta de satisfacción con los usuarios para ver qué tan satisfechos han quedado, qué tan satisfechos han quedado conforme a, podría haber de repente, podríamos decir, conforme a la atención, conforme de repente incluso hasta a la atención que han percibido, ¿no? Si es que han sido resueltos sus problemas, y la entidad pública, perdón, entre más satisfechos tenga a los usuarios, entre sondeos de encuesta de satisfacción, entre mejores resultados tenga, significa que esta entidad pública ha sido más exitosa durante el año, ¿no? La que tenga más nivel de satisfacción de los usuarios es la entidad más exitosa. A diferencia del sector público, perdón, del sector privado. ¿Qué hacemos en el sector privado cada fin de año, no? Cuadre de caja, podríamos decir. A ver cuáles fueron mis ingresos, cuáles son mis utilidades brutas, cuáles son mis utilidades netas, y la empresa que tenga mayor cantidad de utilidades netas, ¿ok? Es la empresa que ha tenido mayor éxito, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunas de estas diferencias. Y si por último vemos de repente el sector público no tiene competencia, ¿ok? El sector público, su trabajo es limitado, su competencia es limitada o básicamente inexistente, ¿no? Por el contrario, el sector público agradece que haya más empresas del sector privado que puedan, por así decir, amortizar un poco el trabajo que ellos tienen. Vamos a poner un ejemplo, el seguro social, ¿no? El seguro social, el seguro social ahorita está abarrotado de personas, ¿no? Simplemente imagínense ustedes nada más. Imagínense una empresa de 20 trabajadores, ¿ok? Una empresa de 20 trabajadores. Estos 20 trabajadores están
por ser trabajadores dependientes, están dentro del Seguro Social, ¿ok? Del Hospital Social, del Seguro Social. Ahora, si estos 20 trabajadores tienen su cónyuge, esos cónyuges también van a estar dentro del Seguro Social. Por lo tanto, le sumamos otros 20, ya van 40 personas. Imaginémonos que estas parejas en promedio, que actualmente muchas parejas tienen en promedio 2 hijos. Imaginemos que cada uno de estos trabajadores tenga 2 hijos. Sus hijos también van a ser asegurados por el Seguro Social. Sumemos otros, acá si son 2 hijos, ¿no? 40 personas de una planilla de 20 trabajadores, chiquita, una empresa chiquitita. 20 trabajadores aproximadamente tiene 80 personas y personas aseguradas por esta planilla, ¿no? Entonces, el seguro está abarrotado. Y por eso el seguro agradece la existencia de las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas de algún modo, podríamos decir, amortizan el trabajo que tienen que hacer o les liberan o les descargan un poquito de la carga que ellos tienen, ¿no? Entonces, el sector público no teme por la competencia, ¿no? A diferencia del sector privado, que uno de los puntos claves del sector privado es que es un sector altamente competitivo. Que es un sector altamente competitivo, entonces ellos sí tienen competencia, ellos sí tienen que buscar alianzas estratégicas, y tienen que buscar valores agregados para poder sobresalir ante su competencia, ¿no? Y estas son algunas diferencias que es básico que podamos entender para que podamos abarcar nuestro tema, ¿no? Porque nosotros nos vamos a enfocar en la atención al cliente tanto al sector público como al sector privado. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a hablar estrictamente de lo que va a ser el sector público, ¿ok? Porque durante nuestras sesiones vamos a ir tocando varios temas, pero hoy día nos vamos a enfocar un poquito en el sector público y en nuestras siguientes sesiones vamos a abarcar el sector privado, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser, qué es lo que esperamos ver? ¿Cuál va a ser el objetivo? Primero, nosotros hemos hecho ahorita un pequeño sondeo, un sondeo muy pequeñito en el que les he preguntado para ustedes cuál es más eficiente, ¿no? ¿Cuál es más efectivo? ¿El sector público o el sector privado? Algunos me han respondido ninguno, otros pocos me han respondido el sector público, pero en su gran mayoría todos han concordado con que es el sector privado, ¿no? ¿Y por qué? Ya hemos explicado cómo ellos tienen línea de mando, cómo ellos pueden ser más flexibles, cómo ellos tienen mayor independencia, también pueden ajustarse para poder brindar una mejor atención a su cliente, ¿ok? Y esta realidad no es ajena al Estado. El gobierno conoce la desconfianza que tienen sus ciudadanos ante los servicios del sector público. El gobierno sabe, ¿no? Que si aplicamos un sondeo donde sea, va a aplicar el sector privado. Y este es un asunto que le preocupa al Estado, ¿no? No le preocupa, podríamos decir, a nivel de competencia, ¿no? De decir, uy, voy a perder contra el sector privado, no. No le preocupa en ese ámbito, sino que le preocupa en el ámbito en el que está perdiendo la confianza de los ciudadanos. Y sin los ciudadanos, ¿para qué existiría el sector público, no? Entonces necesita recuperar esa confianza y acá nos establece el objetivo, ¿no? Que el sector público será capaz de establecer y mantener una actitud positiva de proporcionar un bien, un servicio a los usuarios. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal que ahorita tiene el Estado es recuperar la confianza de los usuarios, ¿no? En sí, todo el Estado, estamos hablando desde el gobierno central, está ahorita con esa preocupación de que necesitan recuperar la confianza de los usuarios, ¿no? Y para eso vamos a ver qué es un servicio, porque ya hemos dicho nosotros que las entidades públicas, su principal objetivo es brindar servicios a los usuarios, ¿no? Y para eso vemos que acá nos habla, ¿no? Que hoy en día, en cada vez más globalizaciones, orientan sus esfuerzos para poder satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿no? Y la palabra servicio proviene de la palabra service, que significa servir, servidor o servicial. Es decir, la persona que va a brindar un servicio, lógicamente va a tener que ser una persona servicial, porque ambas palabras provienen de la misma palabra en latín, no service, porque viene de servicio, te voy a servir, voy a ser tu servidor, voy a ser servicial, ¿ok? De ahí vienen, ¿no? Y nos dice también que el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que se diseñan
para satisfacer las necesidades del usuario, ¿no? El servicio es un conjunto de actividades para poder satisfacer necesidades de los usuarios, ¿ok? Y vamos a ver acá. Desde un punto de vista de la organización, el servicio es un paquete de valor al usuario, ¿no? Es decir, que este conjunto de actividades es lo que le da valor a nuestro usuario, es para nuestro usuario, es de necesidad de nuestro usuario y que este servicio es la conexión que hay entre el trabajador del sector público y el usuario, ¿no? Si el usuario y el trabajador del sector público, que ahora lo vamos a conocer como servidor público por la misma palabra service, ¿no? Ahí viene la palabra, ¿no? Si el trabajador o la persona que labora en el sector público se le conoce como servidor público. ¿Y por qué servidor? Porque tiene que servir a los usuarios, porque tiene que brindar servicios, porque tiene que ser una persona servicial. Por eso se le conoce como servidor, ¿ok? Al servidor público y el usuario, porque se dice que el principal motivo de interacción que va a tener el servidor público y el usuario va a ser la prestación de un servicio, no va a ser que el usuario necesita algún servicio básico y el servidor público se lo tiene que otorgar, ¿no? Y acá continuamos viendo, ¿no? Vamos a ver elementos que componen un servicio, ¿no? El proveedor, que es quien proporciona los insumos, las actividades, la mano de obra para poder realizar este servicio. En el caso, por ejemplo, del sector público, nosotros lo vamos a conocer, como ya hemos mencionado hace un momento, como el servidor público. Pero, por ejemplo, en el sector privado, nosotros lo vamos a conocer como atención al cliente, como de repente ese trabajador, lo vamos a conocer incluso como proveedor, ¿no? La palabra proveer viene de dar, de proporcionar, ¿no? Y nos dice que él tiene que proporcionar las actividades, los insumos para poder satisfacer esta necesidad que se tiene, ¿no? Y el usuario, ¿no? Que es la razón de ser del servicio. En el sector público vamos a conocer al usuario, vamos a conocer, podemos decir, a la persona que va en busca de servicios como usuario o ciudadano, ¿no? Mientras que en el sector privado vamos a utilizar más el término cliente. También podemos utilizar el término usuario, pero es más común el término cliente en el sector público, perdón, en el sector privado es más común el término cliente. ¿Por qué? Porque usuario va a la persona que por lo general va a hacer uso de un servicio o que busca un servicio, no un producto, sino un servicio. ¿Ok? Por ejemplo, ahí está, un claro ejemplo, ¿no? Nosotros de repente, cuando queremos ingresar a una plataforma, queremos ingresar a un juego en línea, ¿ok? Una plataforma que es un juego en línea, nosotros en esa plataforma, en ese juego, nos van a denominar usuarios, ¿no? Nos van a decir, de repente ustedes lo han visto, ¿no? Crea tu usuario, de repente te van a decir, ¿no? Inscríbete, para que seas usuario de nuestra página. Vamos a ver ese término bastante, que es el término usuario. ¿Y por qué vemos este término usuario comúnmente? ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a ver? Porque porque estamos haciendo uso de esta plataforma y esta plataforma es un servicio que nos dan, ¿no? Pero entonces en el sector privado se va a utilizar también el término usuario en el caso que el sector privado brinde servicios, ¿no? Pero por lo general siempre utilizamos en el privado, o es más recomendable utilizar en el sector privado el término cliente, ¿no? Y nos dice que el usuario es toda persona que es impactada por nuestro trabajo, ¿no? Ahora, también nos dice que la razón de ser del sector público va a ser el usuario, y eso lo vamos a ver acá, ¿no? Que el usuario es la persona más importante para cualquier institución pública. Y esto es algo que esto es algo que se está buscando, podríamos decir, hacer entender al servidor público, ¿no? Porque el servidor público va a ser la persona que va a estar directamente encargada de la atención al usuario. Y de repente, ¿por qué para muchos podemos decir, no, la atención en el sector público no es buena, no es deficiente, podríamos decir muchos, ¿no? Y es que es precisamente porque de repente o casi todos, hemos tenido alguna experiencia no tan grata en el sector
en el sector público, ¿no? Y esta experiencia no tan grata ha tenido que venir directamente de los servidores públicos, ¿no? De repente una mala atención, desinterés en nuestro proceso, de repente actitudes negativas, de repente lentitud en las solicitudes, pero si hemos tenido alguna mala experiencia en el sector público, ha tenido que ser directamente responsabilidad de algún servidor público. ¿Ok? Y es que este es un problema común, ¿no? No crean de que solamente pasa, de que solamente ha sido mala suerte con nosotros, es que hemos tenido, no. Es un problema común, ¿por qué? Porque lamentablemente al usuario, lamentablemente al usuario, al ciudadano, desde la creación del Estado, ¿no? Imagínense, hace cientos de años, desde la creación de nuestro Estado, lamentablemente no ha sido valorizado desde el inicio como se debe, ¿no? Incluso si es que nos remontamos a épocas antiguas, era el pueblo el que tenía que estar agradecido con que exista un Estado, ¿no? Era el pueblo el que tenía que trabajar para el Estado, ¿no? Y eso viene desde las épocas feudales, ¿no? Desde que la figura de autoridad era por así decir, la razón de ser de los demás, ¿no? Y no es así. Ahora sabemos que si existe una autoridad es gracias a que existen personas que tienen la necesidad de ella, ¿no? Entonces, lamentablemente, desde un inicio no se ha dado la importancia de vida al usuario, ¿no? Al ciudadano. Y esto ha ido pasando generación tras generación, que hasta el día de hoy, que ya hay un cambio, a diferencia de hace 20, 30 años, ya hay un cambio total, pero todavía no se da el valor necesario al usuario, ¿no? Y el servidor público por ahí cree que de repente, por así decir, es un favor el que hace el ciudadano o es un favor el que hace al ciudadano, ¿no? Para poder atenderlo, y no es así. Y cuando hablamos de los usuarios con los servidores públicos, esta es información que se les trata de dar, o bueno, que se les da y que se busca que ellos mismos entiendan usuario para el sector público. Y es que es la persona más importante, ¿ok? Y el usuario no depende de nosotros. Nosotros dependemos de los usuarios en el sector público. Si no, pónganse a pensar, estimados, díganme, si es que el día de mañana, imagínense que toda la población del país desaparece, ¿ok? Imaginémonos que por algún motivo toda la población del país se va, desaparece, o todos migramos, o todos nos vamos y el país queda vacío, sin ciudadanos, sin usuarios. Díganme ustedes, ¿tendría sentido que exista un sector público? ¿Tendría sentido que exista un gobierno, que existan ministerios, que existan entidades públicas, que existan seguro social, si el día de mañana todos los ciudadanos nos vamos? Digan, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que siempre sería necesario o ya no sería necesario? A ver, vamos, los quiero leer, coleguitas. A ver, ¿qué opinan ustedes? Si es que el día de mañana todos nos vamos, ¿qué opinan? A ver, vamos, estimados. ¿Qué opinan ustedes? Vamos, estimados, vamos, opinamos. Recuerden que la sesión son bastante participativas. Uy, ¿qué pasó, estimados? Estamos dormidos. A ver, ya no es necesario, por ahí nos dicen, ¿no? Claro que sí, ya no sería necesario, ¿no? Ya no sería necesario. ¿Por qué? Porque si no hay personas a quien brindar servicios, ¿para qué existirían? ¿Ok? Ya no habría nadie. Es lo mismo, si el día de mañana, ¿no? Si como lo han hecho en algunos países, ¿ah? En algunos países han decidido hacer eso, son países mucho más pequeños, pero han decidido hacer eso. Han dicho, ¿no? El servicio público es tan malo que han decidido privatizar todo. ¿Ok? Han decidido simplemente agarrar y privatizar todo, y esos gobiernos actualmente, y que como se ha privatizado todo, las personas dicen, ¿para qué pago impuestos? ¿Por qué tengo que pagar impuestos si yo obtengo todo del sector privado? ¿Ok? ¿Para qué? Las mismas empresas dicen, ¿para qué pago impuestos? ¿No? Y son países que actualmente están en crisis, ¿ok? Se han metido en la crisis, ¿ok? Pero entonces el sector público no podría existir si es que no existieran los usuarios, ¿no? Ahora, también hacerle entender al servidor público, ¿no? Cuando viene un usuario, un ciudadano para buscar algún requisito, solicitud o lo que sea,
no es una interrupción a nuestro trabajo. Y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que yo voy, me acerco y le digo, disculpe, una consulta. Ay, Dios mío, no estoy ocupado, estoy trabajando, tengo tanto que hacer. Te voy a hacer el favor, ya, a ver, dime, ¿qué pasa? No es así, ¿no? Los servidores públicos precisamente son contratados para poder atendernos, ¿no? Entonces, el usuario no es una interrupción, es un objetivo, es la razón de ser por la que están contratados los servidores públicos. Nuevamente, volvemos a nuestro caso hipotético anterior, porque si simplemente los usuarios dicen, ya no vamos a hacer uso del sector público, el sector público ya no habría necesidad de su existencia. Y si no hay necesidad de su existencia, ¿para qué contrataría servidores públicos? Ya no habrían estos puestos de trabajo. La razón de existir de estos puestos de trabajo es gracias al usuario, ¿no? Y por eso dice, el usuario no nos hace un favor cuando llega. Nosotros le estamos haciendo un favor atendiéndolo, ¿ok? Cuando hablamos del favor, no es que yo le voy a decir al usuario, por favor, ven, déjame atenderte. No, pero es como cuando tú haces un favor a alguien, mejor dicho, mejor dicho, no es que yo le voy a decir por favor, no, sino que cuando el usuario viene, yo lo tengo que atender con el servicio debido. El usuario no tiene por qué rogarme atención. El usuario no tiene por qué pedirme por favor, atiéndeme, ¿no? No. Yo tengo que ser totalmente accesible a poder atenderlo porque es mi función, no es un favor, ¿no? Como dice esa famosa frase, no es un favor, es nuestro trabajo. ¿Ok? Es una parte esencial de nuestra dependencia, no es ningún extraño, eso también hay que hacer entender de repente al servidor público, ¿no? El usuario, el ciudadano que ingresa a esta dependencia no es ningún extraño, no es ajeno, no toques, no mires, siéntate, sigue esto, no. Él es tan dueño de todas las entidades públicas como los mismos servidores públicos. Todas las personas podríamos decir que somos accionistas de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque aportamos a ellas. ¿A través de qué? A través de nuestros impuestos, ¿no? Y recuerdo que por ahí una vez, una coleguita me dijo, Miss, cuando usted menciona el pago de impuestos, todo eso, yo me siento mal. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo no veo que pague impuestos. Me dice, por ejemplo, mi sueldo a mí no me alcanza como para que me hagan retención de quinta categoría. Así que yo mi sueldo lo recibo tal cual, ¿no? Me dice, ahora yo no tengo ninguna empresa, nada, porque yo no aporto. Entonces me dice, muchas personas dicen de nuestros impuestos, pero yo no pago impuestos, ¿ok? ¿Significa que estoy viviendo de los impuestos de otros? No, no es así, estimado, ¿ok? Siempre le expliqué eso, le dije, desde el hecho en el que tú vas a una tienda, compras algo, ¿ok? Y compras algo y pides tu boleta, tú de lo que tú estás comprando, estás aportando a los impuestos porque esa empresa que ha adquirido tu dinero, parte va a ser para su ganancia y otra parte de lo que tú has pagado se va para los impuestos. Entonces, desde el hecho en el que tú haces usos de productos, de bienes, de servicios en el sector público, estás aportando a los impuestos, ¿no? Solamente que tú no lo mandas directamente al Estado, ¿no? Sino que utilizas al sector privado para a través de ahí enviar tus impuestos, ¿no? Entonces, todos somos parte de la economía y por lo tanto todos en realidad, y por lo tanto todos somos parte de las dependencias públicas, podríamos decir que somos pequeños accionistas y no debemos sentirnos extraños dentro de ellas, ¿no? Con eso tampoco les digo ahora que vayamos a una dependencia pública y nos metamos a las oficinas, agarremos las computadoras y digo, no me digas nada porque yo soy dueño, ¿ah? No, tampoco hasta ese punto, no, pero simplemente saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, las entidades públicas a los usuarios, a los ciudadanos, un ejemplo muy pequeñito, ¿ya? No te pueden negar los servicios higiénicos. En ese servicio, ¿no? De repente estás por la calle, ¿no? Y te vino la urgencia de repente y ves por ahí una comisaría. Ves de repente, por ahí puedes ver, una municipalidad. Ves por ahí, el seguro social, ¿no? Lo que tú pueda que veas, ten claro que tú tienes todo el derecho de ingresar y solicitar los baños higiénicos, ¿no? Ni siquiera pedir me pueden prestar, me pueden dar, no. Simplemente, agarrar y decir, quiero servicios higiénicos, ¿dónde quedan?
Y ellos están en la plena obligación de dártelos, ¿no? Incluso, esto es ya también por normativa, ¿no? Y que esto también se aplica incluso, por ejemplo, a los grifos. ¿Ok? Donde llenan combustible, ellos también tienen que tener servicios higiénicos abiertos a la población. No es que ya, dame un sol y puedes pasar, ¿no? Dame dinero y no. Entonces, desde eso muy pequeñito, ¿no? Hay que saber esas cositas, de que si yo estoy de repente en una urgencia y voy a la comisaría y digo, por favor, préstame tus servicios higiénicos, ellos no me pueden decir, no, como acá nos dice, ¿no? Maida nos dice, acá nos dicen solo para el personal, no te pueden decir eso, ¿ok? Y hay que también nosotros ir conociendo nuestros derechos, ¿no? Desde esos aspectos muy pequeñitos hasta solicitud de información. Yo también puedo ir de repente a cualquier entidad y pedir información y me la tienen que dar en el sector público, ¿no? Y por último, muy importante que mencionar que sin nuestro usuario no existirían los servidores públicos, no existirían las entidades públicas y eso nunca hay que olvidarlo. El día que nos falte el usuario, los servidores públicos nos quedamos sin trabajo porque ya no van a ser necesarias las entidades públicas, ¿no? Nosotros tenemos en el sector público, tenemos trabajo gracias a que hay todavía necesidad de los usuarios, ¿no? Y por aquí podemos ver un pequeño triángulo de servicios que es la representación gráfica de toda la filosofía de calidad en el servicio, ¿no? Nos dice de que cuando buscamos calidad en el servicio, debemos guiarnos de estos, podríamos decir, de estos elementos del triángulo que parten desde los sistemas que tenemos en cada institución, ¿no? En los sistemas entran las normativas, entran también lo que son de repente las instancias y por ahí, por ejemplo, en el sector público, lo que podríamos decir que el principal problema que encontramos en el sector público es de repente la burocracia, ¿no? Que vemos de que lamentablemente para hacer un proceso, algo, es un proceso muy largo, es un proceso muy extenso, ¿no? De que si yo quiero solicitar algo chiquitito, tengo solicitud por acá, ficha por acá, formato por allá, pago al Banco de la Nación, esto que el otro y decimos, pero si es tan sencillo darme eso, ¿por qué me complican tanto, no? Y es que acá tenemos que entender que el sector público ya tiene sus sistemas bien establecidos, ¿ok? Ya tiene sus sistemas bien establecidos y muchas veces nosotros culpamos por lo general al servidor público, ¿no? Decimos, es la culpa de ellos, que todo te complican, que todo quieren hacerte difícil, ¿no? Pero muchas veces no depende de ellos, sino que ellos ya tienen instancias, ellos tienen que respetar instancias, como lo mencionamos al inicio, ¿no? Como lo habíamos mencionado al inicio, dijimos, ¿me pueden confirmar, por favor, si se me escucha bien, coleguitas? Por ahí una coleguita me dice que no se me escucha. A ver si me confirman, por favor, si se me escucha, por favor, agradeceré si me pueden. Perfecto, me confirman que sí se escucha, ¿no? Coleguita, a ver, le recomiendo que pueda revisar su audio de repente por ahí, ¿no? Entonces, pues, como dijimos, desde un inicio, podemos ver que el sector público, la cabeza, los que mandan, son cabezas muy altas, muy arriba, que no se pueden llegar, ¿no? Entonces, estas instancias, por ejemplo, ya están establecidas y el servidor público no está autorizado a romper estas instancias. El servidor público, de repente, muchos servidores quisieran decir, es tan fácil, quisiera hacer esto, pero no se puede porque se tiene que respetar. Entonces, muchas veces la demora en los procesos, en la excesiva burocracia, ¿no? O de repente el entorpecimiento en solicitudes no es culpa del servidor público, sino que es culpa más que todo de las instancias que se tiene, ya de los procesos preestablecidos de acuerdo a ley y que los servidores no pueden cambiar, no pueden modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas instancias, todos estos reglamentos están en los sistemas. Después sigue lo que es la gente, ¿no? Las personas que se encargan de poner en función estos sistemas, ¿no? Que en este caso del sector público serían, ya hemos mencionado directamente, el servidor público, gerencia, supervisores, todos ellos. Después, la estrategia del servicio, utilizar los sistemas que tenemos y el recurso humano que tenemos para poder crear estrategias que mejoren la atención a la punta de mi pirámide que va a ser mi usuario. Entonces, básicamente, ¿qué me dice mi pirámide, no? Me dice si en la base, para que tú puedas brindar un buen servicio, tienes que tener como base buenos sistemas, un buen sistema de manejo dentro de la empresa. Y este sistema tiene que ser aprovechado por nuestro segundo nivel, que es la gente con la que trabajas.
¿ok? La gente que se encarga de administrar estos sistemas, seguido por el diseño de estrategias adecuadas y que todas siempre estén orientadas para la mejor atención a nuestros usuarios, ¿no? Y acá nos dice los servicios brindados por entidades públicas, ¿no? Y es que vamos a ver acá específicamente de Perú, vamos a ver un pequeño, podríamos decir, un pequeño sondeo que hemos hecho muy similar al que hemos hecho, pero esta vez vamos a ver que se aplicó en realidad, ¿no? Que para ser más específicos, este sondeo fue aplicado en el año, sino en 2017 por Ipsos Apoyo, en el que después de hacer una escala de medición, o que de medición general a los ciudadanos, se determinó que 7 de cada 10 ciudadanos está satisfecho con los trámites del Estado, ¿no? Es decir, que 7 de cada 10 ciudadanos dice, estoy bien con los trámites del Estado, ¿no? Estoy satisfecho incluso, ¿no? Que en realidad parece bastante alentador y parece muy contradictorio a lo que nosotros hemos mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un momento, hace un momento nosotros, hablábamos de que la mayoría decíamos, no, el sector privado es mejor. Y ahora que vemos este sondeo por eso, decimos 7 de cada 10 ciudadanos está bastante bien, ¿no? O sea, es un número bastante alentador. Lo ideal sería 10 de 10, ¿no? Pero bien, pero vamos a ver ahora el trasfondo de lo que se ha investigado, ¿no? Porque una cosa es el resultado base, pero vamos a ver también el trasfondo para que veamos de que las cosas no son tan positivas como nosotros las hemos visto, ¿no? Empezando por, en promedio, los ciudadanos requieren de 8 horas para poder completar un trámite, ¿no? En promedio, es decir, que hay ciudadanos que han necesitado 1 hora para completar un trámite y ciudadanos que han necesitado como 48, 72 horas para completar el trámite, pero en general, en promedio, han sido 8 horas. ¿Qué opinan ustedes, coleguitas? 8 horas para poder completar un trámite en el Estado. ¿Les parece un tiempo prudente o creen que de repente, es mucho tiempo? A ver, ¿qué opinan ustedes de que para poder completar un trámite son 8 horas en promedio? ¿Les parece bien? ¿Les parece prudente? ¿O les parece que de repente es mucho? A ver, vamos, quiero leer sus opiniones para poder todos llegar a un consenso. Por ahí, muy bien, por ahí nos dicen, es demasiado, ¿no? Por ahí, mucho tiempo, ¿no? Y es que en realidad es mucho tiempo, ¿no? Incluso, si es que incluso considerando a sus amistades o familiares, muy bien, ahorita vamos a tocar ese tema, Luis, no se preocupe, ¿ok? Pero pero por ejemplo, incluso, ¿no? Si es que yo digo 8 horas, bueno, estamos hablando de que de 8 de la mañana, de repente a 4 de la tarde, básicamente un día laborable, no pareciese mucho, ¿no? Pero sí, es bastante, porque ahora imagínense que ustedes tengan que ir 8 días seguidos a una institución pública y están 1 hora en esa institución. Que igual van a ser 8 horas, pero imagínense que sean así, que a partir de hoy ustedes vayan martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el siguiente jueves, todos los días, ¿ok? Todos los días, 1 hora y parados, ¿no? Entonces es demasiado, ¿ok? Estas 8 horas es demasiado, a diferencia, por ejemplo, aquí de nuestro país vecino Chile, que en nuestro país vecino Chile el promedio que requieren los ciudadanos para completar un trámite son 2 horas, ¿ok? De 8 horas a 2 horas, ¿ok? Es demasiado, ¿ok? Es demasiado. Entonces, no se puede seguir trabajando no se puede seguir trabajando de esta manera, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, actualmente en Latinoamérica, Chile es uno de los mejores, o si es que no el mejor, en que tiene una gestión pública adecuada, que es una de las mejores gestiones públicas que se tienen en Latinoamérica, ¿no? Esa es la de Chile. ¿No? Entonces, y por eso miren la diferencia del tiempo que se tiene con Chile, ¿no? Es bastante grande en realidad, ¿no? Entonces, ahora también nos dice, ese es un problema preocupante, ¿ok? Por ahí ya tenemos una preocupación, ¿ok? Por ahí ya tenemos una preocupación.
Segundo, nos dice que solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que realiza. Es decir, por ejemplo, yo voy y dejo un documento en el municipio para hacer algún trámite o algo. Simplemente a mí me recepcionan mi documento y listo. Yo no sé qué es lo que pasa adentro, no sé si le están dando atención, no sé si no le están dando la atención debida, no lo sé. ¿Ok? Pero ¿por qué? Porque no me dan información, ¿no? Eso también es un problema. E incluso muchas veces nosotros mismos no sabemos a qué instancias debemos presentar para poder de repente satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínense que de repente ustedes ven el anuncio de una clínica de salud, una clínica privada. Ven el anuncio de esta clínica que dice, ¿no? Ven vamos a suponer, por 100 soles, llévate o por 100 soles, puedes obtener vamos a poner, a ver, puedes obtener de repente una revisión médica total, ¿no? Y te ponen, vas a pasar de repente por cardiología, vas a pasar por neurología, por gastroenterología, no vas a pasar por todas esas revisiones, ¿no? Totalmente, pues y todo lo vas a pasar únicamente por 100 soles, supongamos, ¿ya? Listo, por ese monto. Y tú dices, ah, perfecto, no me interesa, yo quiero eso. Muy bien. Y luego vas y vas y no era ese pago, ¿no? Sino que te hacen pagar más cosas, te hacen de repente abonar más montos que no figuraban en su publicación y ahí tú puedes decir, lo que ha hecho esta clínica es publicidad falsa, ¿no? Esta clínica lo que ha hecho ha sido estafarme. Y ustedes dicen, voy a presentar una denuncia. ¿A qué entidad ustedes acudirían para poder denunciar esta publicidad falsa de repente de esta clínica? A ver, ustedes como ciudadanos, ¿a qué entidad acudirían? A ver, vamos, imagínense, esta clínica arrojó publicidad falsa, ¿no? Primero les dijo que el monto era único para determinados exámenes y después les terminó haciendo pagar mucho más dinero, ¿no? Es decir, publicidad completamente falsa, ¿no? Y ustedes quieren ir a denunciar. A la Defensoría del Pueblo, por ahí nos dicen, a la SUNAFIL también por ahí nos dicen. A ver, ¿a dónde irían ustedes a denunciar, no? A decir, nos han dado publicidad falsa, ¿no? Hay trámites virtualmente que son rapidísimos, a Indecopi, por ahí nos dicen, muy bien, ¿no? Al Ministerio de Salud, por ahí, ¿no? Muy bien, la mayoría me dice Indecopi, por ejemplo, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa si yo les digo que Indecopi no es la entidad encargada de ver ese tema? ¿No? Y es que la mayoría diríamos publicidad falsa, inmediatamente, ¿no? Mala atención al ciudadano, inmediatamente han vulnerado mis derechos como cliente, ¡fua! Indecopi. Pero no, nosotros no tendríamos que ir a Indecopi. A quien tendríamos que ir a denunciar esta publicidad falsa sería a su salud, ¿ok? La Superintendencia de Fiscalización de Salud. ¿Ok? Tendríamos que ir a su salud. Ellos son los encargados de ver eso, ¿no? ¿Y por qué la mayoría pensamos Indecopi y otras instituciones? Es porque no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento de las gestiones que tenemos que realizar. Y eso no podemos culpar 100% al sector público. Ahí también viene responsabilidad de los usuarios, ¿no? Y si nosotros queremos una buena atención del sector público, esto va a ser como una relación de pareja, ¿no? Si queremos que nuestra relación de pareja funcione, no va a depender solo de un lado. Ambos tenemos que poner de nuestra parte para que nuestra relación sea buena, sea sana, no sea óptima. Es igual, si nosotros queremos tener una buena relación con el sector público, no podemos pretender que únicamente el sector público sea el que trabaje y yo el beneficiario, no. ¿Ok? Si es que queremos tener una relación, es de ambos, ¿no? Lógicamente va a depender más del sector público, pero depende de ambos trabajar en esta relación. ¿Y a qué me refiero con eso? A que el sector público, a que el usuario
también tiene que aprender a informarse, también tiene que aprender, también tiene básicamente que leer, tiene que leer las normativas, tiene que leer para qué sirve cada institución pública, ¿ok? Básicamente el usuario tiene que informarse, ¿no? Porque lógicamente, ¿qué hubiese pasado? Si yo voy a Indecopi de repente, digo, quiero, de repente agarro, ahora actualmente los trámites se pueden hacer virtuales, ¿no? Pero supongamos que soy un ciudadano un poquito más tradicional y voy, agarro y tomo mi taxi hasta Indecopi, ¿ok? Supongamos que mi taxi me cobre 10 soles. Llego a Indecopi, doy mi DNI y espero a que me atiendan, ¿no? Un tiempo de espera, supongamos, de media hora, ¿ok? Agarro, llega el momento en el que me atienden, converso con el servidor de Indecopi, le explico el problema y todo eso para que el servidor de Indecopi me diga, sí señor, sí señora, pero aquí no es. ¿Ok? Tiene que irse a su salud. Aquí no es. Es muy probable que nosotros terminemos, que la persona que haya ido termine molesta en ese rato, ¿no? Que diga, pero ¿cómo? O sea, he pagado mi taxi hasta acá, estoy esperando para que me atiendan, pierdo dinero, pierdo tiempo, ¿no? Y entonces es obvio que terminaríamos molestos. Diríamos que es el colmo con este estado, con el servicio público que no me solucionan. Sería lógico que terminemos molestos, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del servidor público que simplemente nos dice aquí no es en otro lado, o del usuario que no se informó? La responsabilidad va a ser del usuario que no se informó, pero el sector público paga, ¿no? Paga. Entonces, por eso también tenemos que nosotros informarnos. Y también hay responsabilidad del sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso vamos a destacar algo, ¿no? Indecopi ha hecho un buen trabajo de publicidad. No es por eso, cuando nosotros imaginamos publicidad engañosa, ¿ok? Cuando nosotros imaginamos publicidad engañosa, inmediatamente se nos viene a la cabeza Indecopi, porque Indecopi ha hecho un buen trabajo. Indecopi constantemente saca promociones, saca publicidad para que nosotros podamos conocer sus servicios, para que podamos conocer sus instancias a través de sus páginas web, ¿no? Indecopi ha hecho bien, pero no todas las entidades del Estado hacen eso, ¿no? Por ejemplo, su salud debería sacar publicidad, debería sacar anuncios informativos donde pongan, ¿no? Si te pasa esto o esto, ven a nosotros, nosotros te ayudamos, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, también hay responsabilidad del servidor del sector público, pero si es que queremos que la atención sea al 100%, nosotros como usuarios también tenemos que poner de nuestra parte informándonos. Y también nos habla que el 41% de los trámites del Estado que existen más de 4.000 diarios, ¿ok? Requieren 3 o más interacciones para su resolución. ¿A qué nos referimos con eso? Mire, a diario, y este número es para el 2017, actualmente debe ser muchísimo más, pero dice que las entidades del Estado aproximadamente diario van a recibir más o menos 4.000 trámites por resolver. ¿Ok? Actualmente debe ser hasta el doble o hasta el triple, ¿ok? Pero nos dice que estos trámites requieren de 3 o más interacciones para su resolución. Ahí está lo que tanto nos quejamos de la burocracia, ¿no? ¿Por qué? Primera interacción, yo quiero presentar un documento a cualquier entidad pública. Primera interacción va a ser a través de mesa de partes, ¿ok? Mesa de partes, ¿qué va a hacer? Segunda interacción, va a derivar al área que corresponde. No, el área que corresponde, dependiendo del tema, puede hacer otra derivación. Supongamos que sea un tema de revisión legal, al área legal, para quedar, supongamos, ya vamos a poner, supongamos que, vamos a ver ya, supongamos que yo quiero solicitar, las boletas de pago de mi esposo que falleció. Ok, supongamos que mi esposo era servidor público y falleció y quiero solicitar sus boletas de pago. Ok, un trámite que sería muy sencillo, ¿no? Que yo vaya de frente que yo vaya identificándome como la viuda y que se me pueda proporcionar información. Sería muy sencillo. Ok, pero no. ¿Qué me dice el Estado? El Estado me dice, presenta tu solicitud por mesa de partes. Listo, voy a mesa de partes y presento mi solicitud. Es mesa de partes, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar esto al área de recursos humanos. El área de recursos humanos va a recibir y va a decir, quieren las boletas. Ya, pero yo no sé de repente si esta persona es la autorizada, si es la que corresponde, lo voy a mandar al área legal, ¿no?
El área legal va a agarrar, va a revisar todo ello, va a emitir una respuesta de sí corresponde, no corresponde. Listo, sí corresponde, no corresponde, sí corresponde. Va a regresar al área de recursos humanos, el área de recursos humanos va a leer, ya, sí corresponde, ¿no? Entonces vamos a emitir la respuesta con las boletas y nuevamente vamos a derivar esto a mesa de partes para que el usuario pueda recoger cuántas interacciones ha tenido. 1, 2, 3, 4 interacciones para un trámite que en realidad es bastante simple, ¿no? Entonces, esto es lo que demora. Cuando hablamos de que estas 8 horas en promedio demoran, eso es lo que demora, que tiene que pasar de un área a otra, a otra, a otra. Y no es que yo presento mi documento y ese mismo día lo pasan, ese mismo día lo revisan, ese mismo día emiten la respuesta y regresan. No. ¿Por qué? Porque hay otros documentos que siguen ahí, ¿no? Siguen ahí estancándose y van trabajando en orden de llegada, supuestamente, ¿no? Y por ahí también entra entonces lo que es el tráfico de influencias, ¿no? En el que decimos, amiga, he presentado mi documento hoy día, apóyame. Ay, no te preocupes, amiga, ese mismo día ya está tu respuesta. Como personas que piden la misma información, y llevo 2 meses esperando, ¿no? Bueno, tiene que esperar más porque todavía no está, ¿no? Entonces, por ahí viene que se necesita reducir sí o sí la burocracia, ¿no? Incluso si es que el Estado no tuviese tanta burocracia, si no tuviera tanta interacción, tantas instancias de interacción, podríamos decir, innecesarias, también se reduciría ese tráfico de influencias, ¿no? Porque si los trámites fuesen rápidos, ya no habría esta necesidad de agarrar y de decir, amigo, amiga, apóyame, mírame esto, por favor, ya no habría esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, antes, yo les hablo, antes había este problema con los documentos de identidad, con los DNIs. No, antes había ese problema, ¿por qué? Cuando ya las personas se les iba a caducar o tenían que renovar el DNI, era un dolor de cabeza. ¿Ok? Ya todos se preocupaban. ¿Por qué? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Decían, ¿no? Primero, el primer problema que muchos tenían era, hay que ir a hacer la cola a la RENIEC, ¿no? Hay que ir a hacer la cola que es larga, hay que llenar los papeles y después hay que regresar y volver a hacer la cola. El DNI te podía demorar muchísimo tiempo, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que hacían muchas personas? Decían, yo tengo mi familiar que trabaja en la RENIEC, tengo mi tía, tengo mi primo, tengo mi amiga, y que le decían, amiga, un favor, te doy todo lo de mis trámites para que me lo hagas. Ya, no te preocupes, ¿no? Amiga, acelérame mi trámite, listo, y lo aceleraban. Ahí había lo que era el tráfico de influencias, ¿no? Pero ahora, actualmente, el proceso para sacar el DNI es rapidísimo, ya no tienes que ir. ¿Ok? Simplemente agarras y todo es virtual. Ingresas de manera virtual, te registras, incluso tienes la aplicación con un biométrico en tu celular para poder constatar tu identidad y listo, ya está. ¿No? Incluso para recoger tu DNI, tú decides, puedes recoger en tal RENIEC, puedes recoger en MAC, en tal universidad, ¿no? Incluso hasta eso, ¿no? Entonces actualmente ya no hay necesidad de pedir favor, ya no hay necesidad de decir amiga, amigo, ayúdame, porque ahora es mucho más ágil. Entonces, si el Estado empezara a agilizar esos procesos, reduciríamos también lo que es la corrupción, porque es pedir esos favorcitos, pedir eso y el otro, es corrupción, que eso es corrupción, entonces también reduciríamos todo ello, ¿no? Y acá podemos ver cómo afecta al ciudadano la mala atención del sector público, ¿no? Primero que el ciudadano tiene que hacer largas colas, que son horarios complicados, que la atención únicamente era en español, no había atención en inglés, no había atención en quechua. Recordemos que el personal extranjero que está dentro de nuestro país también tiene derecho a hacer uso de los servicios públicos, siempre y cuando, si es que el ciudadano extranjero que entra por todo lo legal, tiene derecho también a hacer uso de los servicios públicos mientras perdure su instancia en este país, ¿no? El ciudadano tiene que navegar y descubrir por sí mismo cómo resolver su problema. Los ciudadanos incurren en muchos costos absurdos, solicitudes de información que el Estado ya tiene, pero aún así demoran en entregar, y un ciudadano frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones a presentar el mismo documento. Acá, por ejemplo, en el área legal, ¿no? Si es que yo quiero poner una denuncia, tengo que ir a la comisaría, a la fiscalía, tengo que ir hasta el Poder Judicial, ¿no? Y todo eso para poder interponer una denuncia que es mi derecho, ¿no? Acá vemos la mirada de las personas ante las entidades públicas, como podemos ver en la imagen, es totalmente sombría.
¿ok? Vemos puro obstáculo a nuestros costados, ¿no? Básicamente es como que estemos en un bosque y todo sea arbustos, helechos y no podamos ver la salida, ¿ok? Lo que las personas deberían ver entre las entidades públicas debe ser un panorama completo. Y eso es lo que necesita trabajar en el Estado, poder trabajar en un panorama completo. Y acá nos dice cómo mejorar los servicios de las entidades públicas, ¿no? Y es que, como nuevamente les digo, el Estado sabe de esto. Todos los problemas que hemos descrito hasta el momento, el Estado sabe, es consciente, no es ajeno. ¿Ok? Él es muy consciente de ello. Y por eso vemos, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros se han buscado diversas formas para poder mejorar la atención a los usuarios, pero muchas de ellas no han dado no han dado, por así decir, el resultado esperado, pero al menos se estuvo trabajando en ello, ¿no? Primero, en el año 2013 al 2015 se aprobó un manual de mejora a la atención de la ciudadanía. Es decir que, es decir que, este, es decir que, por así decir, se creó un manual, ¿no? ¿Qué es un manual? Un manual es lo que contiene reglamentos, un manual es lo que contiene información, un manual básico cuando compramos algo, ¿no? Cuando compramos algo, agarramos y vemos el manual para poder utilizarlo. Vienen instrucciones. Y se creó este manual con instrucciones para decir al ciudadano, perdón, para decir al servidor público las instrucciones claras de cómo tienes que atender al ciudadano, ¿no? Entonces, este manual era prescriptivo, es decir, que tenía estándares de atención, ¿no? Pero el problema de este manual era que era muy poco flexible, porque eran instrucciones muy rígidas y recordemos que no es lo mismo atender a un usuario en la RENIEC, que en el salud, que en la universidad pública, que en el ministerio, que en la SUNAT, no es lo mismo. Entonces, no podía ser tan rígido porque las entidades públicas no son iguales, ¿no? Y estaba enfocado en el front office, ¿no? Es decir, este manual iba directamente para las personas que daban la cara, las personas que tenían contacto directo con el usuario, pero por ejemplo los que están detrás de escena, como recursos humanos, logística, almacén, financiera, servicios públicos, por ejemplo, ellos no estaban enfocados para ellos, ¿no? Entonces, este manual era muy rígido, por lo tanto, para el 2016 se decide mejor reemplazar este manual con un plan en la mejora de calidad, ¿no? Entonces, este plan inicia a fines del 2016, era más flexible porque este ya era un plan, ya no era un instructivo, pero era poco orientador. Sin embargo, el manual era muy orientador porque era básico lo que tenías que hacer, pero era inflexible. Ahora, este plan es poco orientador, es muy ambiguo y por eso también es flexible, ¿no? Y asume los conocimientos y experiencias de las entidades, que quiere decir que ya este plan, ¿por qué lo hicieron ambiguo? Porque era ideal para que cada entidad pudiese interpretar este plan de acuerdo a las necesidades que tiene su entidad, ¿no? Pero el problema era ese, que era muy ambiguo y cuando colocamos algo que es muy abierto a la interpretación, puede interpretarse de buena manera como de mala manera, ¿no? Entonces tampoco dio resultados. ¿Y qué hicieron? También la presidencia del Consejo de Ministros fue en algunas entidades públicas la certificación ISO, ¿no? ¿Qué es la certificación ISO? Estandarizar procesos, ¿no? Y en este caso la certificación ISO era como que ya nos daba los procesos estándar para la calidad de atención al cliente, ¿no? Es como que ¿y qué pasa, no? Es como que yo a ustedes ahorita agarro y les digo, coleguitas, los voy a certificar a todos en inglés avanzado, ¿ok? Y les pongo, ¿qué implica el inglés avanzado? Que ustedes tienen dominio de palabra, dominio de entendimiento, ¿qué? Raciocinio en inglés, palabras complejas en inglés y les pongo eso, ¿no? Y agarro y les doy el certificado. ¿Ok? Les doy el certificado de que ustedes ya tienen dominio del inglés avanzado, nivel experto, ¿ok? Listo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? No porque ustedes tengan la certificación, significa que ya dominaron el inglés. Pueden tener el certificado, pero si no lo han aprendido, entonces significa que no lo dominan. Y eso pasó, ¿no? De que lo que hicieron fue certificar a las entidades públicas con la certificación ISO.
pero no porque tuvieran el ISO significa de que necesariamente ya garantizaba la calidad de servicio, simplemente eso era una certificación, pero dentro de ella no había aprendizaje o no había absorción de una cultura positiva de atención al cliente, ¿no? Entonces, por eso dice, no necesariamente cuestiona si los procesos responden al propósito de la entidad, así que la certificación ISO tampoco fue la solución. ¿Y qué hizo nuestro Estado? Que empezó a ver qué están haciendo otros países para poder mejorar su atención al ciudadano, ¿no? Cómo ellos han resuelto la atención al ciudadano. Y vamos a ver por acá, nuestros países hermanos, nuestros países más cercanos, ¿no? Y arrancamos a ver con Chile, ¿ok? Que se observó que Chile tenía una red multiservicios con más de 2.500 beneficios a servicios públicos. En esta red de Chile se llama ¿qué pasó? Esta red de Chile se llama Chile Atiende. ¿Ok? ¿Qué es este Chile Atiende? Es una página web que precisamente tú entras a Chile Atiende, ¿ok? Chile Atiende, ingresas y ahí vas a poder ver todas las entidades públicas que tiene Chile en una sola plataforma. ¿Ok? En esa sola plataforma tú puedes tener acceso a todas las entidades públicas. En el Perú, nosotros también tenemos nuestro propio Chile Atiende, ¿no? ¿Y qué nombre percibe nuestro Chile Atiende? ¿Alguien sabe cuál es el nombre del Chile Atiende que tenemos en el Perú? De repente, no, no es el MAC, es una plataforma virtual, ¿ok? Es una plataforma virtual. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de nuestro Chile Atiende? A ver, por ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a explicarlo. Permítanme, voy a dejar de compartir un momentito. Y lo que nosotros tenemos es nuestra página de gov.pe, ¿ok? Vamos a compartir. Acá está nuestra plataforma de gov.pe. Vamos a volver a ingresar. A ver, vamos a ver. Ojalá que no esté fallando nuestra plataforma, porque si no, ahí ya vamos a estar viendo otro problema de nuestro estado, ¿no? Que sus plataformas presentan fallas ahora. Pero vamos a ver. Ahora vamos a tratar de ingresar a nuestra página go.pe o no sé, de repente es mi internet. A ver. Ya, lo que pasa es que es mi internet. A ver, coleguitas, un momentito, por favor. Me voy a conectar a otra red de internet para poder, de repente me voy a desconectar unos minutitos, un momentito, por favor. Ya está, sigo en línea. Sí, sigo en línea. Precisamente era mi internet. Listo. Acá podemos ver nuestra plataforma de gov.pe, donde acá nosotros vamos a tener todos nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, los más buscados por mí, ¿ok? Han sido emitir recibo por honorarios y verificar el CIS, todo ello, ¿no? Pero aquí yo voy a poder obtener, miren, por ejemplo, trámites y servicios más visitados, consulta RUC, mesa de partes, acá podemos ver todos los trámites y servicios, podemos ver, a ver, cuáles son todos los trámites y servicios que tenemos, ¿no? Acá también, mire, podemos ver situaciones de vida, acá podemos ver cómo contraer matrimonio civil, solicitar el DNI por primera vez, registrar o contribuir o constituir una empresa, ¿no? Es decir, por acá yo tengo toda la información. Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? Ok, esa es una pregunta muy habitual que nos podemos llegar a hacer, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado actualmente, no? Y acá nos lo responde. Acá nos responde qué está haciendo el Estado. Acá podemos ver, ¿no? Que es que, miren, está actualizado hoy día hasta las 5:44 de la mañana. ¿Ok? Estas últimas noticias se actualizan aproximadamente en las mañanas y en las tardes hasta las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Se actualizan al iniciar el día y acabar el día laboral, ¿no? Podemos ver nuestras últimas noticias, el Banco Central de la Reserva elaborará moneda conmemorativa por el bicentenario de la creación de la Corte Suprema, la SUNAFIL y Municipal 30 garantía para trabajar la formalidad y seguridad laboral, ¿no? Entonces, si podemos ver acá muchas más noticias, incluso de qué es lo que está haciendo en nuestro estado. Las últimas campañas, ¿no? Que han realizado, el saludo por el Día del Químico, ¿no? Inducción al personal casa a plazo fijo del Hospital Nacional Heredia Cayetano Heredia. Podemos ver acá también las últimas publicaciones que han realizado. Miren, por ejemplo, el presupuesto de ingresos y egresos
del cuarto trimestre del 2023, ¿no? Entonces, acá sin auditar. O sea, mira, hasta acá, ¿no? Hasta acá podemos ver información financiera que nos preocupa. Muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Dónde están las cuentas? ¿En qué se va la plata? Acá también están la información financiera. Si se dan cuenta, todo está actualizado hasta el día, hasta las 12 hasta medianoche, ¿no? Si ustedes ingresan a esta página a las 6, 7 de la noche, van a ver que va a estar nuevamente actualizado hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la información a todos los trámites y acá nos dice la plataforma digital única del Estado peruano. ¿Ok? Este es nuestro Chile Atiende a través de gov.pe. ¿Ok? A través de gov.pe. Entonces, ahí imitamos eso y resultó ser bastante eficiente, ¿ok? Resultó ser bastante eficiente porque ahora yo ya no tengo que entrar a la página de la SUNAT, a la página de la RENIEC, no. Simplemente yo pongo la búsqueda y el go.pe me va a derivar de frente a esa página e incluso antes de derivarme a la página, me va a dar como una pequeña indicación, una pequeña instrucción, una pequeña orientación sobre cómo debo realizar ese proceso y de ahí recién me va a derivar a la página, ¿no? Vamos a poner un ejemplito, a ver, vamos a poner un ejemplito y voy a poner, voy a volver a compartir la página para que podamos ver cómo nosotros podemos recibir esta orientación, ¿ok? Vamos a poner un ejemplito y voy a poner de repente, ya, voy a poner acá, emitir recibo por honorarios, ¿ok? Emitir recibo por honorarios. Miren, acá yo ingreso a la primera página, ¿ok? Vamos a esperar un momentito. Ingreso a la primera página y van a ver cómo la primera página agarra y de frente me va a indicar cómo tengo que realizar. Discúlpenme, mi internet está un poquito bastante lento por lo que estoy viendo ahorita. Si no, me voy a mover un poquito para que pueda agilizarse un poquito el internet. De repente es por lo que estoy un poquito lejos del módem, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver cómo no es, ya está. Muy bien, miren, por ejemplo, acá. Yo voy a emitir mi recibo por honorarios, pero miren, antes acá ya me da la opción directa para que yo pueda ir al servicio. Pero antes de ir al servicio, acá ustedes van a poder observar, miren, cómo esta página gov.pe, que estamos en esta página donde me va a derivar, me da un pequeño instructivo, me da una pequeña orientación, ¿no? Si eres trabajador independiente, debes emitir tus recibos, ¿no? Acá también me dice consideraciones, me dice, ¿no? Ten en cuenta lo que tienes que saber, tus requisitos, antes de iniciar lo que tienes que saber, todo eso, y de aquí ya de frente tú puedes ir al servicio, ¿no? Es decir, te dan una pequeña orientación, porque justo decíamos, ¿no? Estábamos hablando de que muchos ciudadanos no saben, no conocen a qué entidad tienen que acudir o para qué son los servicios. Ahora, go.pe no solamente te facilita, miren acá, inicio, estado, MEF, SUNAT, comprobantes de pago, miren todos los procesos que nos ha ahorrado. De frente ya nos manda el servicio, pero antes de mandarte al servicio te dice, te voy a orientar un poquito. ¿Estás seguro que esto es lo que tú quieres hacer? Si es así, ve al servicio, ¿no? Y que esto en realidad resulta ser bastante, pero bastante efectivo y bastante dinámico, ¿no? Y seguimos viendo, para poder terminar nuestra sesión hasta aquí, seguimos viendo qué más ha hecho nuestro Estado para poder mejorar la interacción con el usuario, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que ha hecho Brasil. Y nos dice nuestro país amigo, ¿no? Brasil. Nos dice centros de atención al ciudadano en Brasil, en un único espacio físico, ahora sí ya no hablamos de una red virtual, sino de un único espacio físico con instituciones para prestar los servicios públicos. Es decir, que juntan varios espacios físicos, ¿ok? Juntan varios espacios físicos, en un solo espacio físico, juntan varias instituciones del Estado para que nos puedan brindar para que nos puedan brindar los servicios, ¿no? Y esos son, ahí se conocen como los centros de atención al ciudadano en Brasil, ¿no? Pero aquí nosotros muy bien, como lo dice Ana Karina, es los MAC, ¿no? Ana Karina dice son los MAC. ¿Qué significa MAC? Mejor atención al ciudadano, ¿no? Donde ahora yo voy al MAC y ahí dentro del MAC tengo Banco de la Nación, tengo RENIEC, tengo SUNAT, tengo SUNAR, tengo todo. ¿Ok? Tengo todo.
Entonces, miren, entonces se dan cuenta que nos han facilitado la interacción desde el ámbito virtual a través de gov.pe y desde el ámbito físico a través de los Mac, ¿no? Justo por ahí lo que nos decía Ana Karina, ¿no? En uno se realizan los trámites virtualizados y en el otro es un lugar físico, ¿no? Entonces, entonces se dan cuenta cómo el Estado, y de dónde ha sacado esto el Perú, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió al Perú hacer estas mejoras? Ha observado lo que han hecho otros países, cómo han resuelto la situación otros países y lo han imitado, ¿no? Y también no es por demerecer de repente no es por demerecer a Chile o a Brasil en estos casos, pero ellos también han copiado las estrategias de otros países, ¿no? Por ejemplo, acá Canadá. Canadá ya tenía desde mucho antes su red multiservicios, que es Service Canadá, que es lo mismo que Chile atiende, lo mismo que gov.pe, ¿no? Igual acá, por ejemplo, Australia ya tenía su provisión de pagos y servicios en función a los eventos de la vida de ciudadanos, ¿no? Es decir, Australia también ya tenía su propio MAC y Brasil también lo ha copiado. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que eso se ha copiado de otros países, pero ¿por qué Perú se ha basado principalmente entre Chile, Colombia y Brasil para poder implementar estos servicios? Porque ellos se arriesgaron a utilizar, podríamos decir, estrategias del extranjero en sus países. Sabemos que no es lo mismo un país extranjero que un país latino, pero ellos se atrevieron, lo modificaron y funcionó. Y si funcionó en países con economías similares a las nuestras, con costumbres, con culturas organizacionales similares a las nuestras, entonces Perú con más confianza ha implementado esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se implementó en Latinoamérica, ha dado buen resultado, entonces ya tenemos más confianza también para poder implementarlo, ¿no? Y que dicho sea de paso, es una imitación bastante buena y bastante beneficiosa. Entonces, estimados, como resumen de nuestra sesión del día de hoy, podemos ver primero la priorización que tiene el Estado actualmente con la atención al usuario. Podemos ver que la atención al cliente público, que es el usuario, se prioriza, se está trabajando, que es lo más importante, ¿no? Y si nosotros durante el curso vamos a ver estrategias para poder atender bien tanto a los clientes del sector público como a los clientes del sector privado, teníamos que tener toda esta información como antecedente para saber qué acciones tenemos que tomar dentro del Estado, ya conociendo lo que se está trabajando, ¿no? Toda esta sesión ha sido como antecedente porque definitivamente durante el curso vamos a encontrar mayor complejidad en el sector público más que en el sector privado, ¿no? Y es lo que vamos a ver. En nuestra siguiente sesión, estimados, vamos a empezar a trabajar ya con lo que es el sector privado. Vamos a ver los tipos de clientes que tenemos, estrategias de manejo para estos clientes, la diferenciación entre usuario y cliente. Quedo muy agradecida con ustedes, estimados, por esta sesión del día de hoy. Nuevamente reiterar las disculpas por la demora al momento de iniciar. Nuevamente lo repito, hubo por ahí un pequeño fallo de coordinación totalmente inusual.